Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Bienvenidos a una nueva emisión de Cascabel Entrevistas. Nos encontramos en esta ocasión con el abogado Henry Cucalón y queremos tener una conversación amigable, porque no puedo negarlo, somos personas que nos conocemos, nos hemos tratado hace algún rato. Y para mí Henry siempre es una persona que ha gravitado en el sector político. Lo hace en este momento pese a no estar en ninguna función. Pienso yo de que se adelantó en ser candidato presidencial y que eso más adelante va a dar buenos resultados. Henry, bienvenido. Qué gusto. Gracias por la invitación, gracias por las palabras y un saludo a todos los seguidores. Henry, te conocemos desde que fuiste secretario municipal con la administración de Jaime Nebot. Te hemos visto en otras actividades políticas, te hemos visto en un ministerio de gobierno, pero siempre has sido el mismo. La misma persona que nunca se alteró, la misma persona que nunca generó disputas. Esto significa que Henry Cucalón es más un buen componedor que un político efervescente, como se acostumbra. Lo que siempre he despreciado es el populismo en todas sus manifestaciones, sea el populismo de derechas o el populismo de izquierda. Me equivoco, pero trato de ser racional y aportar en lo que es una política para adultos. No significa un tema de edad, sino un tema de actitud. Entonces sí, en mis distintas ejecutorias, después de muchos años en el sector público, en mi carrera que inició en la Procuraduría General del Estado y continuó en el municipio, he tratado de argumentar, he tratado de sumar. Pero sí, cuando veo disputas políticas, porque las hay, 8 años de congresista, maestro, es palabras mayores, siempre sostuve que la dureza no es sinónimo de bajeza. Yo era muy firme en mis planteamientos. Fui un opositor bastante duro hasta cierto punto. Fiscalicé, destituí fiscales, presidente del Congreso, pero jamás fui ruin. Eso a lo mejor llama la atención a personas de una escuela más clásica, como puede ser tu caso, pero a lo mejor en el mundo del TikTok no timbra, por así decirlo. Pero yo he tratado siempre de tener códigos. Cuando digo códigos no digo leyes, son los famosos códigos no escritos, ¿no? Los códigos no escritos que hacen la figura del verdadero ser humano. Por eso me jacto de jamás haber perseguido. Fui ministro de gobierno y jamás perseguí a nadie. No mandé a seguir a nadie, no pinché a nadie. Asimismo me jacto de haber sido diputado, jefe de bloque de un partido político y jamás haber puesto un amanuense en la función judicial. Y por eso es que hablo con soltura. Y eso le gusta a alguna gente y obviamente les disgusta a otros, porque me conocen. Tú formaste parte de ese partido social cristiano efervescente, fuerte, que arrastró masas en Guayaquil. En este momento mucha gente dice el Partido Social Cristiano es un cadáver, pero ¿tú crees de que el partido como partido esté liquidado y la ideología como ideología esté liquidada? Los partidos políticos jamás pueden ser considerados cadáveres porque si se lo ve de un punto de vista serio, deben representar una ideología, una corriente de pensamiento, unos fundamentos, no una empresa electoral. El Partido Social Cristiano, al igual que la izquierda democrática, al igual que la democracia cristiana, el liberalismo, el conservadurismo, son fuentes de pensamientos. Y sus expresiones partidistas ganan y pierden elecciones, porque ese es el fragor de la democracia. Ahora bien, en el momento que yo me incorporé a Mucha Honra, hace algunos años, nosotros somos frutos de otra camada. Nuestra camada fue el municipalismo. La gestión municipal de León y Nebot, trabajamos ahí y eso hizo que se impulsen carreras políticas que llevaron al Parlamento ecuatoriano. ¿Qué puede pasar ahora? Lo que sus integrantes, sus dirigentes y sus líderes, no sus propietarios, quieran tener. Y esta reflexión se las hago
a todos los partidos políticos. Hoy vivimos una realidad, nos guste o no. El país estaba mucho más polarizado de lo que imaginamos. Y no por temas ideológicos, sino polarizados en populismos de baja ralea. Todas las demás fuerzas políticas, y esa fue la expresión del pueblo que hay que respetarla, en febrero, le dieron esa contundencia a dos organizaciones. Porque partidos no son, pues comenzando por ahí, son dos organizaciones. Y el resto, en el resto tienes que tener la claridad, la madurez necesaria para comprender que tienes que rehacerte, tienes que reformularte, tienes que conversar, no puedes ser sectario, tienes que ser pragmático, porque creo yo que el Ecuador merece una alternativa. ¿O queremos los próximos 10, 20 años quedarnos solo con dos organizaciones? Porque todos los extremos son malos. Creo que no debemos tener ni las 200 y pico que critica la ciudadanía con justa razón, y también con un mea culpa ciudadano, ¿no? Porque hay muchos que le han firmado a 20, pues, ¿no? Vas caminando por la calle y le firmas al primero como rifa que viene. Entonces también es una corresponsabilidad, mi querido maestro. Pero en todo caso, todos pueden rehacerse. Y en eso creo que una tendencia moderna, una tendencia liberal, humanista, democrática, un centro derecha moderno, tiene perfecto derecho de rehabilitarse. Dentro de ese esquema, estamos viendo de que, por un lado, tenemos a lo que es la RC, que dice representar a un socialismo y que alcanzaron una base de un 44%, real o irreal. No discuto esa parte. Y por otro lado tenemos un Noboa que dice representar una derecha con más de un 54%. ¿Hasta qué punto son reales las representaciones y lo que alcanzaron? Bueno, en estas elecciones, y se lo digo a una persona que tiene experiencia, ha hecho política, hace análisis político, y fui candidato, y fui derrotado, no vencido. Por primera vez el retorno a la democracia, la primera vuelta fue una segunda vuelta. Claro. De entrada se marcó, producto de los errores de nosotros los candidatos, de los méritos de los finalistas, de un discurso del todo nada y de muchos millones de dólares y de estado de propaganda, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, que son el apoyo del correísmo. Primero vamos al planteamiento. Esto fue un fenómeno nunca antes visto. Entonces los votos están ahí y eso se permeó en la Asamblea Nacional, donde dos fuerzas políticas tienen prácticamente toda la Asamblea. Eso no es lo que querían algunos ciudadanos, los analistas. Eso no querían que se voten los diputados en segunda vuelta para que las dos fuerzas puedan ir con mayoría y que no esté fraccionado. Ahora resulta que ya no nos gustó, ¿no? Ya no nos gustó, ya no por el modelo, sino por la calidad parlamentaria. Vamos a las dos organizaciones. No son partidos, ¿no? No es coincidencia que los dos tengan las siglas de sus propietarios, ¿no? Comenzando por ahí. De entrada nomás le digo, el Partido Republicano no es lincolniano, es republicano. Por poner un ejemplo, ni el Partido Demócrata tiene las siglas de Roosevelt, es el Partido Demócrata, por así decir. Entonces, esas son estructuras netamente caudillistas y clientelares. El primero, en su momento, puede haber nacido con algunos ribetes de izquierda. Es un modelo caudillista de Correa, que cuando quiere es conservador ultramontano y cuando quiere es comunistoide, estatista y concentrador. Y ahorita, parte de su agenda es la impunidad. Ver cómo salvan a sus soldados caídos, así de frente. Ya las cuestiones ideológicas que en algún momento hubo, y hubo una izquierda dura al principio, los Acosta y compañía, maestro, eso están en otro lado. ADN, pues eso es una metamorfosis pocas veces vista. El señor presidente de la República en varias entrevistas se define de centro-izquierda. Palabras textuales de él, centro-izquierda. Y sus cuadros en el Parlamento son una colcha de retazos. Coge a lo peor del correísmo, a lo peor, pero de lo peor. Coge al desecho de otros partidos políticos y ahí están, con excepciones que confirman la regla. Su gabinete ministerial es casi un gabinete gerencial, por así decir. Así que ese es un mito, cuál es la corriente ideológica. Pero lo que sí le digo es que el país merece una alternativa democrática. Porque también te hago una reflexión. Si la oposición al novoísmo es el correísmo, el presidente la tiene regalada. Hacemos una breve pausa, Henry, y volvemos inmediatamente. Conversábamos en el interín entre bloque y bloque y te manifestaba una inquietud mía y te decía casi textualmente, a mí lo que me asusta es que ninguno de los partidos
que deberían de tener una responsabilidad de presentar una ideología, hagan escuela política? Es una inquietud legítima, oportuna. Para eso son los partidos políticos, para generar pensamiento, para formar cuadros. Esos cuadros, unos pueden ser el sostén ideológico en gobernanza, en ejercicio del poder. Otros pueden derivar en candidatos, que es lo que se llama una faja gonal de representación, etcétera. Perfecto, pero tiene que haber condumio, tiene que haber contenido. Lo que nos fijamos los últimos años, porque yo no voy a generalizar que siempre, no, los últimos años, te digo que yo he estado activo, es un simplismo pues político. Antes las luchas, hace algunos años, había derecha, izquierda, modelos de visión de Estado, intervencionista, dirigista. Te digo porque esa lucha la llevamos en el Congreso contra el correísmo, no era contra personas. Entra con una forma de ver el país. Ni qué decir, pues en los 80, no quiero irme más atrás, hablando siempre del retorno. La Cámara Nacional de Representantes, el 79, 84, etcétera. Modelos de visiones del país. Últimamente, y no me vengan con el cuento del pragmatismo, porque yo soy pragmático, no hay nada. No hay ningún contenido, no hay conceptos ideológicos de ningún lado. Por ahí sale uno y ese es el que termina medio brillando, si cabe la expresión. Pero no hay, son unos saltimbanquis completos. Por eso, porque quiero ser propositivo y conozco el monstruo por dentro, si cabe la palabra. Me he comprometido, hoy día mismo tengo una conferencia de formación, estoy dando mucho trabajo de capacitación político, no partidista aún, político, de jóvenes que se quieren involucrar en la política, en la administración pública, que quieren ser parte de las soluciones del país, más o menos dentro de un marco de una tendencia ideológica, en fundaciones y corporaciones que no tienen fines de lucro. Estoy permanentemente dando estas charlas y lo voy a hacer de mejor manera. Quiero formar cuadros para que puedan trabajar en la administración pública y puedan, dependiendo de su ideología, fortalecer un partido político. Definitivamente lo que hablaste al final del bloque anterior, que cada una de las agrupaciones que están haciendo política realmente no son partidos políticos. Ni siquiera podemos hablar de que sean organizaciones con fines políticos. Tienen los nombres... Inclusive las que ganaron, porque un sector del círculo rojo, para despreciar a lo ajeno, dicen que las únicas empresas son las otras, las que perdieron, donde las cuales me incluyo. No. Las que ganaron también tienen lo mismo, claro, sino que ganaron. Y está así bien, ganaron y los felicito. Está bien, ganaron, sí. Y además de eso, de tener un impregnado, un sello de propiedad de una persona que la financia además, tienen impregnado un populismo básico. Pienso yo, contradíceme si estoy equivocado, de que cuando hay populismo en la acción política, lo más lejano es la ideología política. Absolutamente. Porque yo comprendo el alcance de la ideología y hay que ser pragmático. Así como Nixon fue a China, ¿no? Y no se hizo comunista. Yo eso lo comprendo más que nadie. De hecho, en algún momento me dijeron en el Parlamento que yo era la izquierda de la derecha, por así decir, porque siempre he sido muy preocupado por lo social. Yo no sé a mí quién me ha dicho que los de derecha solo le importan los números, la economía, y no le importan los pobres y la clase media. Eso es falso. Esas son las etiquetas que se van marcando. Y yo siempre fui un luchador en ese sentido. Mal o bien, algo he leído de ciencias políticas, así que me siento bastante cómodo en eso. Pero sí, ese básicamente es el problema. Cuando el populismo y el clientelismo, que son cánceres, se incrustan en esto, sacrifican todo. Si a eso tú le sumas, eso que siempre fue un problema en la democracia ecuatoriana y latinoamericana, más allá que antes teníamos populistas ilustrados, como Velasco Ibarra, por poner un ejemplo, tú debes añadirle un componente adicional que se arrastra en los últimos años. Y es que no sucedió en los 80, en los 90. Una corrupción sistemática. Sí. Porque corrupción ha habido en toda organización, lo cual está mal. Exacto. Era condenable, era puesto una etiqueta, bolete captura, nos vemos, o pasabas al exilio, en el buen sentido de la palabra. No. Malo es que lo diga en un momento dado, había corrupción, pero que tenía límites. Y siempre castigado. Y siempre castigado. Nunca se ha saludado. Pero la gente lo veía mal. Yo me acuerdo que hace años la gente se sorprendía porque el gran casos de corrupción era el arroz con gorgojo. Y ese era pues el escándalo. Señores, que duró años. Febres Cordero Las se muñecas hizo de trapo. popular. Se hizo conocido por el famoso caso de las muñecas de trapo.
Ahora lo estuve de nuevo revisando. A mí me gusta mucho el tema de la historia. Era un escándalo, una adquisición de unos juguetes para la policía. Nunca se dudó de la honestidad personal de Feroblum, valga la aclaración, pero sí de una irregularidad en los procedimientos. Eso era el escándalo del año. Sí. Señores, la corrupción ahora es sistemática, viene de los gobiernos. Hemos visto pues, refinerías que no existen, ya sabemos todo lo de Odebrecht y compañía, en los gobiernos locales, la corruptela inclusive de carácter familiar, incrustada, la vemos ahora en el Parlamento, estos dimes y diretes, fiscalizadores que salen trasquilados por tema de los hospitales, y todo es una danza y un sainete de millones de dólares con un tema adicional, que es el cuarto factor, con vínculos con el narcotráfico. Es decir, con sangre de por medio. Eso es terrible. El problema básico que atravesamos, aparte, y lo vamos a ver en el siguiente bloque, que atravesamos en este momento es la corrupción es un tema transversal en la administración pública y no podemos hablar de que es solamente en un gobierno. Estamos hablando de que esto arranca desde el gobierno del 2007. Es que está institucionalizado y orgánico y supera en muchos casos a la gobernanza del partido de poder. Porque a estos sectores, disculpa que te lo diga de esta manera, pero tengo años en esto. A los señores que están en las mafias de los hospitales no les importa quién es el presidente, no les afecta. Ellos han cooptado el sistema, por si acaso les digo, ¿no? Tienen años en esto, años, son mafias que vienen desde los 70, por si acaso les digo, unos con nombres rimbombantes, sino que a medida que decayó la obra pública, a finales de los últimos gobiernos, nuevos grupos políticos, en vez de ir a las aduanas, porque ya no hay tanto negocio en las aduanas como hace décadas, entraron donde hay flujo de caja. ¿Dónde hay el mayor flujo de caja? Hospitales. Usted sí sabe que el hospital de Guayaquil, el hospital del Seguro, el del Sur, el Teodoro Maldonado, tiene más presupuesto que más que 200 ciudades del Ecuador. Por si acaso. Casi muy pocas ciudades del Ecuador tienen un presupuesto de más de 100 millones de dólares. Entonces se dieron cuenta que era mejor captar estas mafias políticas. Ya habían mafias económicas, trinqueros que subían los precios, eso tienen décadas y eso está mal. Pero las mafias políticas de hace algunos años encontraron que había una liquidez sin mucho esfuerzo, sin necesidad de meterse en una obra pública donde casi todos los ministros salían trasquilados con boleta de captura, pues. Eso fue lo que sucedió. Y esas mafias que se meten en los hospitales, en el Teodoro Maldonado, en las eléctricas que tienen años desde el tema de que dejó de ser privado con Emelec, que es otro problema, no hay casi ningún riesgo. Y no les importa quién es el presidente ni los alcaldes. Ruedan solos. Ese es el tema. Disculpe la crudeza, mi querido amigo. El tema por aquí sobre el asunto de la corrupción, vemos de que, como dijiste hace un momento, ya no hay aduanas, ahora van por los hospitales, ahora van por las eléctricas, pero sería bueno encontrar a través de la formación de cuadros políticos, de nuevos cuadros políticos, de que la juventud se comprometa a ver qué soluciones podemos plantear para solucionar estos grandes problemas. Y privilegiar la honestidad, no relativizarla, porque lastimosamente parte del problema de los últimos años y de los liderazgos es que pusieron a la corrupción como algo relativo y al honesto y los honestos, que sí los hay muchísimos, como un estorbo. Ese es el problema, hay que decirle las cosas como son, ¿ya? Y ni siquiera pues el populismo pues de Velasco, no, roba y hace obra como dogma de vida, como dogma democrático. No, señores. Robó, eso pero no hizo está carreteras. bien. Y eso hizo que la justicia se friega aún más. Porque déjeme poner aquí un tema de relieve. La justicia siempre tuvo críticas. ¿O no dijo el presidente Roldós que no solamente había que inaugurar el edificio, sino que inaugurar la justicia, el Palacio de Guayaquil, año 1980? De la cooptación política, de la que se acusó al CFP, de la que se acusó a la Izquierda Democrática, a la que se acusó al PSC y compañía, pero que tenían sus mejores cuadros en los 80, gente decente, inteligente, que tiene un origen político, porque todo tiene un origen político. Claro. Lo que no debe tener es dependencia política. Es otro tema. Es otro tema. La autonomía de ejercicio. Resulta ser que al principio tú cooptabas para tener presencia.
Después cooptabas para que no te persigan. Después cooptabas para perseguir. Después cooptabas para enriquecerte. Y en el interín de esta fanesca, ¿qué es lo que pasó en los últimos años? Que ese modelo sirvió de puente para las mafias políticas de estas que estamos hablando y para el narcotráfico. Entonces pasaron a ser jueces multifuncionales. En este multiverso que le hacían el favor al político de no fregarle la vida, terminaban haciendo favor a los que estaban en la cárcel. Y eso es metástasis. Eso es purga. Eso es plaga. Eso es pantalla. Así ¿estamos claros? ¿Cómo fue derivando la ecuación en eso? Desde la corrupción política llegamos a esto. Volvemos en un siguiente bloque y tercero para tocar temas profundos como lo está haciendo Henry Cucalón. En este tercer y último bloque vamos a preguntarle infidencialmente a Henry. Bueno, perdiste unas elecciones. ¿Vas a dejar de hacer política? ¿Vas Jamás. a continuar? Jamás. ¿Vas a ser partido político? Uno es político en el buen sentido de la palabra. En algún momento de la vida uno pierde elecciones, así como gané en su momento 2 legislaturas. Pero perder elecciones no significa que tú estés vencido como persona, que tus ideas hayan sido de una u otra manera desechadas. Creo que están más vigentes que nunca. Fue un fracaso electoral, sí. El país estuvo mucho más polarizado de lo que me imaginé, para mal. Al final, en la segunda vuelta, votamos por el hoy presidente. Es la segunda vez que voto por él en segundas vueltas. Con mis reparos, pero la otra no era una alternativa democrática. Así que hoy me encuentro ejerciendo mi profesión como abogado, pero yo sigo siendo político. De hecho, mi actividad es política. Mi título es abogado, máster, esas cosas, pero es lo más normal del mundo. La gente piensa que tú solamente eres político cuando estás en un cargo. Craso error. Craso error. Tercero, como te manifesté, quiero ayudar a formar cuadros que tengan potencia ideológica, que tengan conceptos que dicen, que tengan contenidos, como dicen los jóvenes ahora, que puedan participar en debates, que sepan qué es la estructura del Estado, modelos económicos, defender la autonomía. Tengo muchas cosas y dentro de eso tiene que ser canalizado, evidentemente, en algún momento una organización política. Y te decía, y lo repito, yo puedo aportar un granito de arena. Yo nunca he tenido un interés para mí, valga la aclaración. Un granito de arena en la conformación, ya sea por fusión de lo actual, ya sea una nueva generación, de unas organizaciones políticas modernas, liberales, humanistas, de centro derecha, que presenten una alternativa a lo que tenemos. Porque yo me resisto, como ciudadano, el cargo más importante en una democracia, me resisto a pensar que el futuro del Ecuador es el novoísmo y el correísmo. No, yo me resisto y no me puedo resignar a eso. Tú transitaste políticamente, me imagino que porque tenías una ideología de centro derecha. Primero en el Partido Social Cristiano, y luego creo que nunca te afiliaste a la organización del señor Lasso, pero representa a la derecha también. ¿Te mantienes en esa línea? ¿Has corrido un poco hacia la izquierda? ¿Más centro? Qué buena pregunta. Es difícil aterrizarlo eso en el Ecuador, y más si lo vemos con nombres de partidos. A mí siempre me ha interesado el liberalismo como tal, un liberalismo social. El nuevo liberalismo le llamaba Gaitán, el asesinado candidato Gaitán en Colombia. Eso me gusta, con una fuerte corriente en la gente. Eso en los 80 puede tener un aterrizaje. Recuérdate cuando Osvaldo Hurtado poco más le decían que era comunista y ahora es uno de los ideólogos más avesados que tiene la derecha, por así decir, ¿no? Con un odio profundo a la costa. ¿Ya? No creo que sea así necesariamente. Así como van a decir que en cambio nosotros los costeños le tenemos un odio adversario a la sierra. No, y yo en eso sí soy muy ecuatoriano. A mí me ha ido muy bien en la sierra y me ha ido muy bien acá. He trabajado por mi ciudad, etc. Yo tengo una visión de país. Jamás voy a caer en ningún tipo de radicalismo. Entonces, yo lo admiro, Hurtado, entre paréntesis. Entonces, pero vamos a lo que quería decir. Entonces, en Europa, en Alemania, por así decir, el socialcristianismo, la democracia cristiana, el liberalismo, están en el mismo sendero, por ejemplo. Sí. Un centro derecha moderno. ¿Qué es lo que hoy es el Partido Popular?
En España, por citar un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la salida? Lo dije siempre, se lo dije en su momento a Jaime Nebot, se lo he dicho a Guillermo Lazo, a todo el mundo. Lo lógico es que en una organización política haya microtendencias. Cada una de ellas se va sobreponiendo cada vez que se elige una directiva cada 4 años. Es obvio que en Estados Unidos la corriente que representa el señor Trump dentro de los republicanos, que ahora es nuevo porque él nunca fue republicano, no es la misma tendencia del señor Bush. Solo por citar un ejemplo. Claro. Como en el Partido Demócrata, la tendencia de los Clinton no es la misma tendencia del señor Sanders, que es un poco más a la izquierda, a la americana, ¿no? Sí. A la americana, por si acaso. Pues sí. todo Estados Unidos es de derecha, nada por que ver si con el acaso. socialismo. No tiene nada que ver, exactamente, sí. Gracias por decirlo, porque hay gente que cree que son comunistas. No. Así como la tendencia del señor Barack Obama no es la misma de los señores Clinton. Tienen diferencias dentro de ellos. Así como el Partido Republicano, el señor Nixon tenía una tendencia, el señor Rockefeller tenía otra, pero estaban dentro del Partido Republicano. Ya coexisten, si se cabe la palabra. Yo creo que eso es fundamental ahora para poder enfrentar estas maquinarias de estado de propaganda que se tiene, de extremismos de derecha, de izquierdas, ¿ya? De populismo, pero a raudal. Se necesita mucho conversar, trabajar en ese sentido y gente que esté absolutamente comprometida. Yo creo en la conformación de un nuevo espacio, de una tercera vía, de una alternativa, eso sí, democrática, porque el problema con el correísmo es que no tiene ahora prácticas democráticas y todo es un sálvese quien pueda y todo es un culto a la impunidad. Definitivamente, y a la personalidad del líder prófugo. Yo creo que los líderes tienen personalidades fuertes, si no, no hubiera liderazgos. Por supuesto, y alguien tiene que primar, pero no es lo mismo de ser el propietario del partido o peor, y ojo con lo que voy a decir, creerse propietario de las personas, ¿no? Sí, eso es una realidad. Ahora, seamos prácticos y tú dijiste que eres pragmático. La creación de una agrupación política, de un partido político, es una creación titánica en cuanto a personas y en cuanto a capacidad económica. El único que lo logró sin tener una chequera atrás, al menos no se sabe que haya habido, fue el CFP de Carlos Guevara Moreno, que luego pasó a manos de Asad Bucarán, con el famoso Sucre Popular. Y crearon una organización política profundamente fuerte, que murió al cabo de muchos años. ¿Cómo vas a hacer? Nos estamos metiendo en unas cosas apasionantes. Ayer justamente estaba conversando con unos amigos porque queremos ver si escribimos algún momento sobre Guevara Moreno, sobre el capitán del pueblo. Y esta figura tan sui generis que era el CFP. El pueblo contra las trincas, la revista Momento. El señor que le hablaba al pueblo pero tenía prácticas medio fascistoides que las aprendió en España. Él decía que había combatido hasta la guerra civil, habrá que ver si era verdad. Pero en todo caso, fundador del CFP, gran ministro de gobierno del segundo velasquismo. Yo he tenido algunos émulos cuando estuve en ese despacho. Yo pensaba en Guevara, pensé en Ponce y pensé en Luis Robles Plaza. Eran mis 3 referentes como ministros de gobierno. Tengo otros más importantes. Bueno, Heinz Meller. Pero lo que voy a decir es, Guevara funda el CFP. Había un ala medio de izquierda comunistoides. Sí. Había el señor Cuello, así de mano más ingrata. Sí. Pero también tenía de la élite guayaquileña. Sí sabe de dónde salió Miguel Macías Hurtado, ¿no? Claro. Del CFP. Del CFP. Mientras Miguel Macías Hurtado era el alumno predilecto de Arroyo del Río, los 2 abogados del señor Juan X. Marcos. ¿Estamos Así claros? Es, totalmente. Así siempre fue. O sea, siempre hubo capitales atrás. Podemos pasar toda la entrevista conversando esto, pero ¿qué es lo que le quiero decir? El dinero siempre estuvo y siempre fue importante. ¿O tú no crees que Asad Bucarán, en la campaña del 78, antes que se pelee con su sobrino político, Jaime Roldós, no recibieron apoyo de importantísimos grupos empresariales de Guayaquil? El problema ahora, con las últimas elecciones, es que el dinero dejó de ser importante. Ahora es determinante. Si tú tienes dinero, apareces en las encuestas. Puede ser que pierdas. Si no, Álvaro Noboa no hubiera perdido 5 veces, 3 en segundas vueltas. Pero con dinero te pones a jugar. Y por eso es que estas 2 grandes maquinarias que tenemos ahora, que unos tienen dinero por herencia, otros por latrocinio, pero los 2 tienen maquinarias públicas clientelares de por medio, no quieren que aparezca nadie más. Porque en el fondo se sienten cómodos pues, en sus propios némesis. Eso se nota a legua, ¿no? No hace falta ser analista político para entender que los 2 están haciendo juego.
Ese bipartidismo, como quisimos hacerlo, el del modelo colombiano en su momento, el norteamericano, le sienta sumamente cómodo, ¿no? Porque hay absoluto desprecio por la ley, control cero sobre sus actividades, plata que chorrea por sobre todas las cosas, y el modelo del Estado de propaganda. Antes con sabatinas y ahora con portales. ¿Milei es tu modelo de gobierno? Respeto algunos principios del presidente Milei, pero no es mi modelo a seguir per se. ¿Trump? Tampoco en absoluto. Trump es un populista, ¿no? Yo soy una de las personas aquí en el que más he leído sobre política norteamericana, ¿no? Me apasiona sus modelos, siempre pongo todos los ejemplos norteamericanos, pero si tú me preguntas, hay algunas decisiones que las puedo respaldar. Yo creo que el modelo norteamericano comenzó como líderes del mundo libre, como se le decía, pero muchas de sus prácticas en absoluto. Y eso no me hace ser en el facilismo polarizante de portales que vivimos, automáticamente van a tirar al otro lado, ¿no? No, jamás. Estados Unidos, a mí me gusta mucho, soy fanático de Dodge, nombre de pila de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan. Ese Quien es un capítulo ganó la Guerra Fría sin disparar una bala. Sí. A punta de verbo, mi querido amigo, y de motivar, así como John Kennedy. Y tengo algunos referentes, me gusta mucho Barack Obama. La nueva política de derecha europea, ¿qué criterio te merece? Todo el respeto, y la conozco bastante de cerca por el modelo español. Los he estudiado, conozco las ejecutores del Partido Popular, el pensamiento del presidente José María Aznar, del presidente Mariano Rajoy, que lo conozco, estuve con él ahora en noviembre cuando vino acá al Ecuador, tengo todas sus obras. Ojalá que Núñez de Feijóo pueda hacer lo antes posible y respetando la ley, presidente del gobierno español. Y en honor a la verdad me gusta mucho el pragmatismo del Felipe González, expresidente del gobierno español, de quien también tengo sus obras. Meloni. Interesante por conceptos, insisto, yo como no me gusta el todo o nada, recojo algunos de sus planteamientos. Me gustan sus planteamientos acerca del valor de la familia, el valor de la iniciativa privada. En algunas cosas no me gustan sus formas de ver la democracia, porque lo que estamos viviendo ahora, y es un fenómeno mundial, son cómo mueren las democracias en manos de la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? La desinstitucionalización, el imperio de la ley, todo, no existen para nada, ¿no? Por si acaso, no crean que solamente aquí en el Ecuador. Este es un fenómeno que se maneja a través de las redes, donde el populismo, la polarización y la posverdad han superado los principios. Henry Cucalón, siempre ha sido un placer conversar contigo. Creo que una de las veces en las que hemos conversado más a fondo. Gracias por la oportunidad. Profundamente. Chévere, gracias. Con nosotros estuvo Henry Cucalón, ex legislador, actualmente político, siempre lo fue y continuará siendo según sus propias palabras. Volvemos en otro momento con más entrevistas en Cascabel. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites.